los concilios, ¿verdad? Que rezan mucho por ustedes. A sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenido a la Sacristía de la Vendée. Para nosotros es un honor inmenso tenerlo. Lo seguimos y ya le puedo decir que hay muchísimos sacerdotes, desde luego por lo que sabemos en España, pero en todo el mundo, que lo escuchan con devoción. Y como comentaba alguno en Twitter, que le he invitado pero no ha querido venir, y a mí me dijeron que le dejara de escuchar porque es que luego yo hablaba como él, me decían, ¿no? Entonces decían siempre, parece que estás hablando, que encima uno que era gallego, es gallego, y te parece que hablas con acento mexicano y todo, porque hay gente que de verdad, bueno, yo entre ellos y en concreto, mi padre me suele mandar, tienes que invitar a ese sacerdote mexicano, me decía mi padre. Tienes que invitar. Bueno, pues aquí estamos. Lo voy a poner en pequeño para que nos veamos todos. Gracias. Y por eso decía yo que el padre Royland pues venía ataviado como Dios manda. Antes de seguir, voy a leer dos mensajes que nos han llegado, porque si no se me olvidan. Y bueno, pues aquí nos dicen: mis oraciones para ustedes desde Zaragoza. Quisiera preguntarle su opinión sobre Hakuna o si tienen algún programa que lo trate. Viva Cristo Rey. Sálvame, Virgen María. No lo tenemos, pero bueno, algún día a lo mejor toca comentarlo, no lo sé. Pero bueno, no es que queramos tampoco, en fin, pero algún día. Y nos dice Lupe María Rosas: Dios bendiga y conserve a mis amados sacerdotes, especialmente a mi querido Monseñor Isidro. Gracias. Muy bien, bueno, pues, Monseñor, ¿qué tal la acogida en Colorado Springs? Hombre, que aquí he visto un sacerdote revolucionario, pero que es contrarrevolucionario. Yo le pido a Dios que lo hagan obispo y algo más, para que pueda hacer algo, pues por la Iglesia Católica, reconstruirla, ¿verdad? Y sobre todo su labor de unir a los sacerdotes, de confortarlos, abastecerlos, de hacer menos pesada la terrible persecución que pues Dios ha mandado a la Iglesia, ¿verdad? Y que quiere víctimas, y las víctimas más apropiadas somos nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Pero sin complejo de víctima, tenemos que ser gozosos, Me está yendo mal, qué bueno que me está yendo mal, porque significa que me parezco más a Cristo nuestro Señor crucificado, como dijo bien el profesor, ¿verdad? Antequera, y no a Cristo resucitado, como todos se quieren parecer ahorita, ¿verdad? Pero mire, a un obispo, que ahora es arzobispo, no digo su nombre, compañero mío, cambió el seminario de Tijuana y puso, en vez del crucifijo, a Cristo resucitado, como está en todas partes ahora, ¿verdad? Yo le dije, mira, él atravesaba las paredes, ¿ves ese muro? ¡Aviéntate para que la atravieses! Me correteó por todo el seminario. Señal de que no nos parecemos a Cristo resucitado, ¿verdad? A Cristo crucificado, sí. Voy a dar paso te decía antes que nos faltaba el padre Francisco Torres. Aquí está el padre Francisco Torres, se ha puesto la etiqueta MVE de Materna Vox Ecclesiae, ¿no? Ese programa que el otro día estaba feliz, ¿verdad, padre Francisco? Hombre, claro, que una persona como don Isidro Puente lo destaque en sus homilías, eso, vamos, un privilegio. Muy buenas noches, padre. Pues buenas noches, padre, y le agradezco mucho que me haya puesto ahí ese hazme reír de todos los sacerdotes de mi diócesis, y pues ya se han puesto a estudiar un poquito de latín por los rebuznos. Hombre, que por todas partes se oyen, por ¿verdad? eso mismo le puse, porque usted es una autoridad para mucho. Gracias, padre, su bondad, A sus órdenes, entonces. El tema del que vamos a hablar es precisamente al principio de resistiendo en la tradición, que ponía yo, porque como usted decía, pues estamos en esa posición de resistencia y persecución y queríamos que nos ilustrara con su ejemplo. Entonces tenemos dos de los sacerdotes que tienen un poquito de prisa, entonces yo quiero darles paso primero. Entonces, por ejemplo, el padre Francisco Torres, el padre Javier Olivera Gabasi, no estarán toda la tertulia, con lo cual les dejo un poquito de paso por si quieren empezar haciendo alguna pregunta o algún comentario. No sé quién de los dos quiere empezar. Pues el padre Javier, venga. Bueno, les agradezco el tiempo, la invitación. Estuve hace un par de meses con el padre Isidro en su parroquia, o parroquia capilla, celebrando una misa para sus hermanitas, para la gente que estaba ahí también. ¿Qué quiero decirles? Que es un cura que para mí siempre me llena de gozo, en serio lo digo como sacerdote, ver un cura que ha llegado a muchos años de sacerdocio, porque es así, es como cuando uno ve un matrimonio, supongo yo que le pasará algo parecido a los que se casan, ver un sacerdote grande, que a pesar de las cruces, ver un matrimonio de gente grande, mayor, que a pesar de las cruces y todo el matrimonio llegaron a
a muchos años de matrimonio. Para mí es un gozo grande porque ante las cruces nuestras, el sacerdocio del día a día, del ministerio propio, de las confesiones, los sacramentos, la atención a la gente y todo, de las cruces que uno tiene de persecución interna, externa y todo, bueno, ver que el Padre Isidro es factible llegar, así que le agradezco mucho en primer lugar el testimonio del Ministerio Público hasta ahora. Estuve ahí en su barrio, un barrio muy, pero muy humilde, por las dudas para los que no conocen, muy, muy sencillo, muy pobre, no sé esa palabra, y está haciendo una obra maravillosa hace muchísimos años, aullando como los lobos solos. Y no, más que quería dejarle picando una pregunta al Padre Isidro, ¿no? Que más que para nosotros los curas es para los laicos, es cómo hacer para intentar mantenerse en la tradición. La tradición lo digo de modo genérico, no estoy hablando de la cuestión puramente litúrgica, ¿no? Sino llamo tradición si queremos al catolicismo que recibimos de papá, mamá, los abuelos, nada más que eso. Con todo este movimiento que hay de relativismo gigantesco en la iglesia y a su vez de persecución interna, ¿cómo hacer para mantenerse firmes, sobre todo como laicos, no como curas? Porque los curas quizás tenemos más posibilidad de estudiar en el seminario, buena formación con buenos padres espirituales que tengamos, pero los laicos van a sus parroquias y tienen que aguantarse el cura que le toca en la parroquia. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerse firmes en eso? Se la dejo picando para cuando pueda más adelante. Pues con mucho gusto, si es posible. Yo recurro siempre al maestro de maestros que la Iglesia adoptó a través de hombres sabios y poco a poco se fue infiltrando hasta el magisterio. Es filosofía perenne, dice el Vaticano II en Laudato Sius, y en todos los textos de aquel tiempo, filosofía perenne significa la filosofía cristiana, la filosofía escolástica, la filosofía tomística, y está Aristóteles, el maestro del sentido común. Y él comienza con un instrumento de 5 libros, el órgano, ¿verdad? Mire, a mi señor arzobispo, con mucho cariño, le he dedicado las obras completas, ya tendré dinero para publicarlas. Frase por frase en griego, con la traducción latina de varios autores y alguna en lengua vulgar, ya sea español, francés, inglés, ¿verdad? Y con los comentarios de Santo Tomás de Aquino. El órgano es la lógica. ¿Cómo resisten los laicos? Con un silogismo, muy sencillo. Silogismo es para combatir, para pelear y para defenderse también. Pero hay que leer un poquito o informarse un poquito, ¿verdad? El sacerdote te quiere dar la comunión en la mano, de pie. Tú busca en internet, pon textos de la comunión de rodillas y en la lengua. Y te va a dar una búsquedita de unos 5 minutos en tu celular. Te va a dar muchos documentos eclesiásticos que dicen que la comunión es de rodillas y en la boca. Hay también uno que dice que se puede dar privilegios primero y ya después una ley más o menos general, ¿verdad? Que fue ad casum, jalada de las orejas para justificar un hecho que ya se perpetraba, perdonen el verbo, ¿verdad? Esa es la premisa mayor. La ley de la Iglesia dice que la comunión es de rodillas en la boca. Usted, eminentísimo señor cardenal, excelentísimo y reverendísimo señor padre, doctor y maestro arzobispo, así se les debe decir si tienen grado de doctor, excelentísimo señor obispo, querido párroco, reverendísimo, lo que usted quiera. Usted dice lo contrario a esta ley. Usted mismo saque la conclusión. Yo ya la saqué, que es lo que dice San Pedro y San Juan. Primero debemos obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué dice usted? Esa es la manera, no digo de burlarse, no, de demostrar que están equivocados los que quieren, en este caso específico, la comunión en la mano, ¿verdad?
es un silogismo. Ahora, ¿qué es resistir? Sisto, sistis, sistere, steti, statum. Tiene muchos derivados, ¿verdad? De verbos parecidos. Es estar bien plantado. La regla de los legionarios romanos era mantener la posición, pero en 3 órdenes de la legión. Los primeros eran los jovencitos que cansaban al enemigo, nada más fatigarlo, jovencito de 15 años que brinca, salta, etc. Y el otro le da como con un marro querer matar un mosquito, no es posible, ¿verdad? El segundo soldado entraba cuando ya estaba fatigado el primero, y su misión, ¿cuál era? Pues como a los toros, el banderillero, ¿verdad? Primero al toro medio cansan, luego el banderillero le quita la presión arterial un poquito para que no se muera, ¿verdad? Lo hería, y luego venía el matador. ¿Qué significa matador? Te voy a matar. Ya estás herido y ya estás cansado, ¿no? Entonces, eso es dar razonamientos de mucho sentido común. Yo ya decidí, yo voy a obedecer a Dios y no a usted. Entonces, mire, padre, téngame paciencia. Cada vez que vaya yo a comulgar me voy a poner de rodillas y voy a abrir la lengua, Y usted, por favor, regáñeme todas las veces que quiera, pero la siguiente vez que yo venga voy a seguir, o sea, voy a mantener mi posición. Eso es resistir. Taylor Marshall lo dice en su libro, Infiltración, y lo repite mucho, ¿verdad? Dice, es San Pedro que resiste, perdón, San Pablo que resiste a San Pedro, ¿verdad? Serás el sumo pontífice, pero estás equivocado por esto, y con caridad, etc. Y ya si no funciona todo eso y termina en una batalla campal, queda siempre otra arma, que es lo que dice Jesucristo. Retírate, sacude el polvo de tus zapatos, vete a otra ciudad, no terminarán los pueblitos de Israel cuando yo venga de nuevo. Es una manera, pues, de saber sacarle partido a una situación muy complicada. Parece simplista, no. Agárrense de Dios, del catecismo que estudiaste o que vas a comenzar a estudiar. Y aunque venga un ángel del cielo, así se llaman los pastores, son ángeles, dice San Agustín, ¿verdad? Entonces, una conferencia episcopal es un coro de ángeles, ¿Entienden lo que digo? Hay 2 tipos de ángeles, Bueno, un arzobispo es un ángel, un obispo es un ángel, Ya comienzo, son lentos ustedes, ¿verdad? Pero miren, eso es la realidad. Aunque venga un ángel, no le hagan caso. ¿Qué dice el buen pastor? Las ovejas lo conocen a él. Es el olor del pastor. Ahora, las ovejas, parodiando a nuestro sumo pontífice Francisco, las ovejas deben tener olor a su pastor. Sí, señor, Coñoscunt me acuerdo en el seminario, cuando yo era niño de 12 años, esa frasecita se me pegó, y otros sí la decían, coñoscunt me, como borreguitos, ¿verdad? Pues sí, es el borreguito. Traten de seguir a los buenos pastores. Tengan el olor del buen pastor. Y en cuanto oigan algo de cabritos, ¿cómo se dice cabrito en latín? Hedus. A ver, materna voz eclesia. Hedus hedi, ¿verdad? Ya me dijeron que en Cuba, Roldán dice que allá les llaman hedivivo. Porque el jedi muerto, eso es natural, un muerto hiede, ¿verdad? Pero cuando son vivos y hieden, ay Dios mío, ¿no? De ahí viene en México con J, hediondo, hediondo, significa que no hueles a oveja, hueles a chivo, a cabrito grandote. No lo digo porque no es posible decirlo en México. En España son mal hablados y ustedes dicen todo, ¿verdad? Pero sí, eso es a lo que el pueblo hay que decirle, ¿verdad? Olfatea a tu pastor. Si ves que no, aunque sea un ángel del cielo, retírate. Eso es para grabar así una respuestita así sencilla, estilo mexicano. Gracias, padre. Gracias. Nos dice Arcángelos X a las armas, es decir, a los rosarios, y a recuperar el tesoro que nos quisieron robar, a restaurar todo en Cristo Rey. Bueno, permítame un comentario, Sí.
La batalla del Lepanto, ¿cómo se ganó? Con el Rosario, claro que sí. San Pío V, el 7 de octubre de 1570, ahí andaba Don Quijote, Cervantes, ¿verdad? Ahí andaba la Virgen de Guadalupe también en las naves, ¿no? ¿Se pusieron de rodillas los soldados? Sí, señor. ¿Se confesaron todos los soldados? Sí, señor. ¿Recibieron la Sagrada Comunión todos los soldados? Sí, señor. ¿Asistieron a la misa todos los soldados? Sí, señor. ¿Clamaron a Dios, a la Virgen, todos los soldados de Lepanto? Sí, señor. ¿Y ganaron la batalla? No. ¿Qué más hicieron? Guerrearon, batallaron, mataron. A las armas, ¿qué significa? Claro, espirituales, pero también, ¿cuáles son las armas que están usando? La herejía, la apostasía, el cisma. Son ideas, y sin ideas estás desarmado. Hay muchas personas que quieren defender la iglesia, pero no tienen armas. Nada más tienen armas de oración. Ahora, yo les pregunto a todos, ¿las ideas son armas espirituales, sí o no? ¿Qué te dice Aristóteles? Las facultades espirituales del hombre, dice, intelecto y voluntad, ponle memoria intelectual. Entonces, hay armas espirituales que no necesariamente son ni la oración, ni la plegaria, ni la penitencia, ni nada más cosas sobrenaturales. Algo natural. Aristóteles era pagano, ¿verdad? Hablamos en un plano natural, que son ideas claras. Las ambigüedades. ¿Cómo se desbarata una ambigüedad? Pues se desbarata viendo ambas partes. Con aquel efato de la escolástica que se decía, nega frequenter, concede parum, distingue semper. Ejemplo típico de una ambigüedad. La homosexualidad no es crimen. No es un crimen. Distingo. En muchas sociedades, en el nivel jurídico, diríamos, legislativo, no es un crimen eso, no. Pero en otras sociedades sí es un crimen civil. En muchos países todavía no dominan todos. Ahora, delante de Dios, todo pecado contra la naturaleza que clama venganza delante de Dios, así dice el catecismo, es un crimen. ¿Por qué? Porque es pecado mortal. Y si es pecado mortal es porque produce la muerte. Y producir la muerte, en el plano sobrenatural, es crimen. Entonces, ahí está la distinción, ¿verdad? Niego que no sea crimen. Porque es pecado contra la castidad, es pecado de lujuria, contra la naturaleza, clama venganza. Entonces, tenemos que tener ideas y maneras de poder defender. Eso no, perdóneme, soy el viejo, ¿verdad? Que encuentro en muchos sacerdotes que según eso son muy de los nuestros, ¿verdad? Pero ¿qué armas traes? El rosario, ayunos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero nuestro Señor usó el razonamiento, ¿sí o no? Claro que sí. Termina su ministerio diciendo, ¿quién de ustedes me puede convencer de pecado? Convencer, razonando. Entonces, es el arma que Dios le dio a todos. Así es que, permítame este pequeño comentario al comentario que hicieron. ¡Seguimos! Padre Francisco Torres, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Estoy como abrumado, me he quedado mudo, ¿no? Pues yo voy a tirar un poco para mi campo, ¿no? Por la cuestión del latín. Cuando me animé a organizar ese curso, que no es ni más ni menos que ofrecer unos rudimentos básicos de la lengua latina, pues fue recogiendo un poco lo que usted, padre, dice en sus homilías, ¿no? Y que también ha empezado diciendo hoy en la tertulia, ¿no? Esa idea de reconstruir la iglesia. Vamos a reconstruir la iglesia. Y si una de las cosas en las que podríamos aportar algo, un granito de arena,
a esa batalla de reconstrucción, a esa empresa de reconstrucción, pues era enseñar el latín. No para hacer aquí grandes latinistas, porque yo no lo soy, sino, bueno, para que la gente cuando asistiera a misa o rezara el breviario o tuviera su libro de piedad escritos en latín, pues que supieran, ¿no?, identificar lo que estaban leyendo y pasando también, no solamente por la cabeza, sino por el corazón, lo que se sabía. Usted, padre, dice también a veces en sus homilías la importancia de aprender, sobre todo como una reprimenda a los clérigos, ¿no? Pero cariñosa, llena de cariño. Claro, por eso, pero en el buen sentido, ¿no? De aprender el griego, el arameo, el hebreo. Bueno, algunos estamos en ello, ¿no? El padre Francisco José sabe de todos los idiomas esos y más que tienen que salir a inventarse, ¿no? Porque sabe muchísimo. Entonces, padre, mi pregunta es, primera, ¿qué importancia tiene el latín para esta empresa de reconstruir la iglesia? Porque alguno puede decir, bueno, da igual rezar en latín que no, da igual la misa en latín que no, da igual el novus ordo en latín o el novus ordo en lengua vernácula, o el vetus ordo en latín o no. No. ¿Qué importancia para usted cree que tiene ahora mismo el latín para esta empresa de reconstruir la iglesia? Y segundo, bueno, la segunda se la hago después. Responda a esta pregunta, por favor. Muy bien, padre, así me gusta. Mire, permítame un poco de darle vueltizas al asunto, ¿verdad? El latín, en primer lugar, es etimología. La etimología te da una tranquilidad, una seguridad maravillosa. ¿Sabes de dónde proviene esta palabra? Que estamos en un contexto polémico, de guerra, de combate, de batalla. Somos luchadores, peleoneros, aguerridos, guerreros, y vamos a ser vencedores. Pero tenemos que fatigarnos. Vincenti dabo coronam vitae. Le voy a dar la corona de vida al que venza. Y se vence no tanto ganando la victoria, sino con el esfuerzo que hicimos. Y Dios dará la victoria. Dios la da, ¿verdad? Entonces, las etimologías, padre. A todas las personas les gusta saber qué es lo que están diciendo, porque no saben lo que están diciendo. Primer punto. Segundo, mira, el haber quitado el latín de una manera factual, porque nos obliga la Veterum Sapientia de Juan 23, ¿no? Y nos obliga el derecho canónico, que lo hace preceptivo en los seminarios. Nos obliga la opta tantos siglos para los seminaristas, que sepan el latín y las lenguas bíblicas y la lengua de su rito. Lenguas bíblicas son griego, hebreo y arameo. Es obligatorio. Nico, eka, coco, nico, la, lulu, vico, flola, tri, va. 20 concilios ecuménicos nunca se habían atrevido a hacer lo que hizo el Vaticano II. En ese sentido, que puso como ley. No es un consejo. Por ahí dicen, es un consejo que da el Vaticano. No, señor. Es una ley. Es un documento legislativo. No es un dogma. Eso sí estoy de acuerdo contigo. No estamos hablando de dogmas. Estamos hablando de disciplina, de formación de los sacerdotes. ¿Qué hace el latín? Te hace que no seas burro. Perdóneme, el padre quiso tomar esa palabra mía, ¿verdad? Pero yo ni cuenta me di, hasta que me dijeron después de bastante tiempo, y me reía a morir. Tanto disparate digo, pero es la verdad, es lo primero. Le decía yo al padre Rabasi cuando me hizo esta entrevista, que le estoy muy agradecido, que un padre español allá en Roma, hombre, ya ve cómo son los españoles, hombre, mal hablados, por segunda vez lo digo, me dijo, mire, padre, yo era joven sacerdote, lo que han hecho es, usted nunca lo digas, nunca lo he dicho yo, lo dijo él, los han castrado, hablando de los sacerdotes, por una sencilla razón, mire, el mundo anglófono, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda y pues otros lugares, ¿verdad? Como nunca entendieron el latín, es la verdad. Yo conocí muchos sacerdotes, sobre todo norteamericanos, sabían el latín para decir Dominus vobiscum, Pater Noster qui est in caelis, y de ahí no salieron, nunca. Entonces, tradujeron todo el tesoro de la iglesia para formar sacerdotes al inglés. Y si usted ve, hay todo para hacerse un sacerdote
más o menos pasable en inglés. Pero en España y en América hispánica, todo el mundo sabía el latín y lo podían leer. Tanto que se decía, una persona experta en algo, que conocía su materia, se decía como, es un sacerdote en la materia. Lo habrán oído en España, yo creo, ¿no? Pues bien, se quitó el latín y se quitó todo, porque no hay manuales escolásticos antiguos de filosofía, de teología, de ascética y mística, de patología, de todo. No hay nada en español, no había nada, porque no se ocupaba, no se necesitaba. Los sacerdotes eran cultos, o sea, cultivados, se cultivaban a sí mismos. Y entonces se quedaron en la nada. Y vengan los alemanes. El Rin se vertió en el Tíber, sobre todo en las editoriales. Yo recuerdo la tristeza cuando cancelaron a Desclée, o Desclée, allá en Roma. Estaban las obras de Aristóteles, 5 volúmenes, y en especial baratísimas, de la Academia de Berlín. Y yo era seminarista de 17 años y no tenía el dinero en ese momento, pero que me llega de parte de mis papás un cheque en dólares también. Corrí, me acuerdo, y todavía estaban. De ahí saqué las obras completas, claro, con textos más críticos que el de Becker. Pero mis hermanos tronaron toda la cultura, no tronaron solamente la liturgia, y constituyeron una raza muy especial. Yo les llamo burros, con mucho respeto para los burros, ¿verdad? Es un clero ignorante, es el caldo de cultivo de todas las herejías, y son los hombres más manipulables que hay. Porque el latín, ¿qué era? Era Cicerón, Julio César y Virgilio. Los principales, lo que se veía en latín. ¿Y qué hace Cicerón? Es un dialéctico. Estudió en Grecia, ¿sí? Era un hombre que ganaba la vida peleando en el Senado romano para salvar vidas. Ya lo dijo el profesor Antequera, ¿sí? Por un pelito crucifican a uno. Lo salvó Cicerón. Se trataba de vida o muerte. De tu razonamiento dependía que viviera o muriera una persona. No era elocución así bonita, ¿eh? Sí. César. ¿Qué era César? Un general, un estratega, un hombre de tácticas. Un hombre que conocía al enemigo para vencerlo, para derrotarlo. ¿Quién era Virgilio? La belleza. Leamos, pues, esos oradores franceses de la época de oro de Francia en cuanto a la iglesia. Cómo convencen, cómo sacan lágrimas, cómo cambian los corazones. Sin Virgilio no se logra eso. Y aparte, pues una cierta superioridad, un cierto orgullo de ser romanos. Peor tantito ustedes y yo y otros, que somos latinos. Esos pueblos que ahora dominan el mundo y que lo están transformando en un nuevo orden mundial, cuando que ya hay un orden mundial. Ordo seculorum es ante Christum et post Christum. No, en el dólar está escrito Novus Ordo Seclorum. Vean un billete de $1, ¿no? Y con los símbolos, pues, masónicos, ¿verdad? No. Entonces, ¿quién está queriendo? Es principalmente, pues, los que hablan inglés. Y nosotros, con un complejo de inferioridad espantoso, no hablo español, yo no soy capaz. Es que ellos tendrán mucha técnica, tendrán mucho poder, pero no tienen autoridad. Cuando ellos andaban desnudos en los bosques de Germania, que no conocían ni la agricultura ni la ganadería, nosotros teníamos ya casi 2000 años de cultivo, de cultura, de civilización. Nosotros somos descendientes de quién? De ese Cicerón, de ese Julio César, de ese Virgilio. Más aún nos remontamos hasta Troya. Lean a Virgilio, ¿verdad? Entonces ahí viene una utilidad maravillosa. El latín no le entiende la gente. Momento, no está hecho para ustedes. Cuando tú celebras la Santa Misa tradicional, o Novus Ordo si quieres, como manda el misal de Novus Ordo, que en la hora del ofertorio terminado dice, orad hermanos, el sacerdote se voltea hacia el pueblo, quiere decir que está de espaldas al pueblo, ¿verdad? En la paz hace lo mismo, Ecce Agnus Dei hace lo mismo, la bendición final hace lo mismo. Entonces el nuevo
misal te exige que celebres de espaldas al pueblo. En voz alta el canon, no lo manda nunca. El nuevo orden que dice, puede hacerlo, pero no te lo manda que digas las oraciones que corresponden al sacerdote en voz alta. En primer lugar, es una lentitud espantosa que nadie aguanta, el pueblo no aguanta, y no está hecho para el pueblo. El Concilio Vaticano II dice que la gente cante sus partes que le tocan. El Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei. Mientras tanto, ¿tú qué estás haciendo? ¿Esperando que termine? ¡No! Tú procedes, sacerdote, con lo que te toca, en voz baja. El ejemplo que les pongo es un automóvil. Cualquier mujer pequeña puede manejar un automóvil. ¿Qué necesita? El volante, las señales, saber para qué es el espejo, para pintarse las cejas, maquillarse, ¿verdad? No, es para ver para atrás, para derecha, izquierda, y basta. No necesitas saber cómo funciona, digamos, el carburador, el radiador, el generador, el voltímetro, el cigüeñal, los pistones, las válvulas. Eso no necesitas saberlo. Así en la Santa Misa hay cosas que son mías de sacerdote y no de la gente. Entonces, ¿entiendes lo que dice? Sí, Kyrie eleison. El Gloria está casi en castellano. Todo lo demás es facilísimo que lo entienda la gente. Y lo otro es en voz baja. Es mi manera de celebrar la misa como sacerdote. Entonces, si se entiende eso con un poquito de sentido común, es una maravilla, ¿verdad? Y pues ahí le paro de contar. Al quitar el latín, desconectaron al pobre sacerdote del enchufe eléctrico. Y no funciona tu aparatito, De manera que el daño de quitar el latín es hacer sacerdotes burros. Con eso respondo a lo que me preguntó. Sí. La segunda... Señor, no, pero te voy a cortar un poquito, Padre Francisco. Lo primero que me hace estas cosas terribles que nos cuentas, pero que nos lo cuenta y de esta manera, la verdad es que es muy agradable, aunque son cosas terroríficas por el daño que se ha hecho. Padre Javier me comentaba que tenía que dejarnos, que estaba solo un ratito, entonces quería que anunciáramos que ha hecho una entrevista a un obispo que queremos mucho, porque ya lo tuvimos acá en este canal, a Monseñor Joseph Strickland de la diócesis de Tyler, en Texas. ¿Verdad, Padre Javier? ¿Cuándo sale la entrevista? Sí, la diferencia es que no la dice en la lengua barbárica inglesa, como ustedes son pro-ingleses, sino en la lengua española, ¿no? Bueno, nuestro doblaje, que no sé si lo has visto, porque luego en el programa lo pusimos doblado, era excelente. Ok. No, lo que pasa es que sí, hice la entrevista ayer y Dios mediante hoy jueves mañana sale publicada. Habla perfectamente el español, en la avenida yo gestionando desde el año pasado, y te puse un pedacito de lo que mañana va a salir por si quieres pasarlo, porque me tengo que ir a trabajar algunas cosas, pero si quieres pasarlo, así sale mañana, poco tarde para España, 21 horas de Argentina, 18 de México y creo que 19 de Estados Unidos, de Texas o algo así, o 17, no me acuerdo. Pues son unos segundos de la entrevista porque deja algún titular fuerte. Dale. No sé si... A ver, espérate, ahora. Oh, no quiere. Yo creo que no lo está cogiendo bien, es que a veces los vídeos de WhatsApp no me lo hacen. Bueno. Pero la Iglesia, ¿tiene sentido llamar a un sínodo en estos momentos? Es confusión. Es como un sínodo de confusión. Claro. Es en el corazón de todo de eso es confusión. Ese no es Jesucristo. Es, yo creo, más es unas palabras fuertes, pero es más de Satanás que a Cristo, cuando el fruto de ese sínodo es confusión. Es confusión. Bueno, esto es lo que anticipamos de lo que vendrá, pero ya, en fin, el sínodo de Satanás. Padre Gabriel, ¿te satisface esa denominación? Voy a aprovechar, es que si no soy yo. Mi última obra de Roma Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, cuando trato este tema, ese capítulo lo titulo, creo que es bastante gráfico, el delirio sinodal, capítulo 4, y hablo de nihilismo eclesiológico. No me he atrevido a decir que fuera un sínodo de Satanás,
pero estoy totalmente de acuerdo, no cabe la menor duda. Bueno, pues otra cosa, antes de que se me pase, nos dice aquí la fe de la Iglesia. Excelente tema, fue la gran tradición de la Iglesia, una de las cosas que me ayudó en mi conversión al catolicismo. Saludos a Monseñor Isidro de otro tijuanense. Saludos a todos desde Phoenix, Arizona. Mira, qué bueno. Qué bueno. Bueno, Padre Javier, cuando quieras, con toda libertad. Los saludo entonces, le agradezco mucho de vuelta al Padre Isidro, a todo el resto de los hermanos sacerdotes, y después, yo sé que hay muchos curas que ven el programa, me consta, tanto de España como de afuera. Los marxistas tienen un dicho de los comunistas, que venía de Marx, que decía, proletarios del mundo unidos, ¿no? Bueno, uno tiene que armar algo parecido, con otra expresión. Yo la otra vez hice una broma y entonces puse, creo que en Twitter, fachas del mundo unidos o algo así, pero como para que uno se ríe, se dé cuenta que hay un montón de marcianos que piensan bien, hay un montón de gente que todavía no perdió el sentido común, como decíamos, señor Isidro, pero muchos, bueno, tienen temor o lo que fue, pero sepan que somos un montón. Entonces, sobre todo en los curas más jóvenes y en los matrimonios más jóvenes, que uno no quiere doblegarse a esta tiranía de lo políticamente o equisamente correcto. Los saludo, muchas gracias, Padre Isidro, de vuelta por estar y por invitarme a ustedes. Gracias, Padre. Muy bien, pues muchísimas gracias, Padre Javier, te seguimos. Vale, es que estaba viendo si se me había pasado algún mensaje, creo que no. Bueno, como el Padre Francisco Torres nos dice que le vamos a dejar la segunda pregunta, ¿eh? Venga, vamos a ser buenos. Y luego nosotros ya nos aprovechamos. Vale. Bueno, la segunda pregunta iba un poco cogiendo la última idea, porque claro, está muy bien la doctrina que dice Sacrosanctum Concilium. Y de hecho, en la última parte siempre del programa Materna Vox Ecclesiae, tocamos algún documento, ¿no?, del magisterio pontificio, sobre todo del siglo XX, acerca del tema. Pero claro, en la última sesión del martes llegamos a un capítulo que yo titulé La demolición del latín. Y es que todo lo que parecía ideal por parte de Juan XXIII, de Pablo VI y de Sacrosanctum Concilium, resulta que va a haber dos documentos que son ahora se me ha ido a mí el nombre de la cabeza, el Concilium, el famoso Concilium, el Inter Economici y el Tres Annos, donde dice, se acabó el latín, comenta Sacrosanctum Concilium número 54 y dice, bueno, no solamente pueden cantar, no solamente está bien que canten en latín, sino que además ya no van a cantar en latín más estas cuestiones que se permitían, sino que ahora en lengua vernácula se permite todo esto. Y además en esos documentos, que son los que se hacen mientras la reforma del misal se está gestando y se publica en 1970, entra en vigor en 1970, resulta que es donde se elimina que el canon se diga en voz baja, donde se prohíbe que el sacerdote rece las oraciones independientemente de lo que los fieles estén haciendo. Y esos dos documentos tuvieron más peso, dos documentos que son dos instrucciones, tuvieron más peso en los años 70 que todo el magisterio pontificio que tuvimos antes. Usted, padre, en esos años que siempre dice que estuvo en Roma y que le pillaron estudiando, ¿cómo vivió toda esa demolición del latín, de acostarnos un día rezando en latín y al día siguiente ir a misa y escucharlo todo en lengua vernácula? Usted, padre, ¿cómo lo vivió desde su experiencia como estudiante en Roma? Permítame, padre, decirle algo general antes de lo mío individual, ¿verdad? Sí. Hay una pirámide de Kelsen. Cuando estudiamos Derecho, yo estoy por terminar la licenciatura en Derecho Civil Mexicano, ¿verdad? Se habla en esa pirámide de Kelsen, ¿verdad? Famoso. Hay una jerarquía de leyes, ¿no? También en la Iglesia. Un documento conciliar tiene muchísimo más valor que dos instrucciones. Las instrucciones son realmente de reglamentos, reglamentaciones de alguna, pues, pretendida ley que se dio por autoridades, perdónenme, inmensamente inferiores a uno de los 20 concilios ecuménicos. De manera que, de ese punto de vista, si hay una oposición, esto es hermenéutica jurídica pura, sencilla, es sentido común también, ¿verdad? Gana el superior. Ubi major, minor tacet. Cuando habla el mayor,
cállese, por favor. Calladito se ve más bonito, ¿eh? Sea quien sea que lo haya emanado, aún el Papa, perdónenme, en esas cosas. No es una cosa infalible, no tenemos la papolatría, de manera que eso no vale. ¿Por qué? Si para las costumbres el derecho dice que si una costumbre es centenaria o en este caso milenaria, no queda abolida, no, sigue viviente. Pero aquí no tratamos de costumbre, tratamos de una ley. El concilio dio una ley. La liturgia latina se hace en latín, ya lo saben. Sacrosanto Concilio 36, fracción primera. Lo demás son excepciones, otra vez la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Yo analicé todos los documentos de la Sagrada Romana Rota, del 1905 a 1975, 70 años de, pues digamos, la mejor jurisprudencia que ha producido la Iglesia Católica, ¿eh? Ya después me callo la boca, ¿eh? Pero en aquel tiempo había jueces, ¿eh? Que sabían lo que era ser juez, ¿eh? Había jurisconsultos, había potencias, ¿verdad? Entonces aprendí mucho, ¿eh? La excepción que confirma la regla, ¿eh? Eso de latín y de otras cosas, ¿verdad? Y segundo, lo que yo viví, pues importa poco. Yo fui líder de mis compañeros, me eligieron a mí para conservar la libertad de nosotros los seminaristas allá en Roma. Yo estaba en la Universidad de Propaganda Fide, éramos 450 alumnos de 104 diferentes nacionalidades, pero con una diferencia de todos los romanos posteriores, ¿eh? Nos escogían de 200 o 300 seminaristas, en aquel tiempo, escogían a uno para mandarlo a Roma. No es vanidad, pero yo a los 17 años hablaba francés, italiano, inglés, español, latín, griego. Llegué a Roma entendiendo italiano. Inmediatamente saqué el primer lugar en toda la universidad. El segundo año, primer lugar en toda la universidad. El tercero ya no, porque se abolieron los premios, porque era triunfalismo, ¿verdad? 2 medallotas de oro que me dieron. Y fui el líder de todos mis compañeros. Y cuando se impuso que se quitara el latín, se impuso, con violencia. Todos nosotros protestamos. No había ningún italiano entre nosotros. Éramos todos extranjeros. Y todos dijimos una frase, vinimos a estudiar a Roma, no a Italia. Entiendan lo que digo, Roma no es capital de Italia, es capital del mundo católico, Entonces, viví peleando. Los australianos eran cerca de 60, entre ellos el cardenal George Pell, mi compañero, que mis respetos para él, Jugaba yo básquetbol con un gigantote, pero no sabía jugar básquetbol. No, me le metía casi debajo de las piernas, ¿verdad? Bueno, ellos hicieron una mafia para quitar el latín, porque no sabían, es mundo, como dije yo, anglófono. Nunca supieron latín, más allá de amén, que ni siquiera es latín, ¿verdad? Es hebreo, ¿no? Entonces hubo una guerra, y lo que fue un paraíso se hizo. Es que Australia no tenía seminarios, y entonces mandaba a todos a Roma, y no eran tan escogidos, Todos iban a Roma casi, ¿no? Y entonces hubo una guerra, y yo fui el caudillo de los, pues no se llamaban, pues sí, conservadores nos decían, ¿verdad? De tal manera que cuando llegó Bernardo Henning a darnos una conferencia, 1965 creo, ¿no? Entonces, este sombrerito que yo traigo lo usábamos en el seminario, y esto, pues también. Y el sombrero, el padre Recio me acaba de regalar un hombre, Déjame atármelo, por favor, para que se vea. Ese sombrero lo usábamos en Roma, ¿no? Y era para mí una gloria, aparte que te tapa el sol, que Roma es Roma, es caliente, ¿verdad? Con este sombrero salíamos, ¿verdad?, a la calle y todo. Los australianos lo odiaban, ¿verdad? Y entonces, después de la conferencia de Bernardo Henning, en que dijo, pues, lo típico, ¿verdad? ¿Cómo ustedes que vienen de África, de Asia, de otros países, ustedes permiten que se les pongan esos inseguros romanos de la Edad Media? Lo típico, ¿verdad? Salen los australianos feroces, es lo que quería aquel hombre, ¿no?
Y en la pasada me arrebatan este sombrero y se van al puente del Tíber. Los que conocen Roma, Propaganda Fide está en el Gianicolo, ¿verdad? Y entonces, al agua todos los sombreros, sotanas, las famosas sopranas elegantes, ¿verdad? Todo al río. Ahí quedó. Después la Pachamama les llegó también, bendito sea Dios. Pero, hermanos míos, comenzó un furor. Y entonces lo que había sido un paraíso se hizo un infierno de nacionalismo. Los últimos años de Propaganda Fide para mí fueron no un tormento. Yo nunca fui víctima. Yo fui siempre un peleonero. Y hasta con los superiores. Cosas terribles, mis hermanos, ¿no? La corrupción en Roma fue más dura que en la periferia, De tal manera que Pablo VI, fíjense, Pablo VI tuvo que cerrar ese seminario. Yo ya era sacerdote, ya me había ido, ¿no? Lo tuvo que cerrar un año o dos hasta que se medio limpiara, Decayó todo. Entonces yo lo viví con pleitos y pleitos y pleitos y pleitos, con guerra. Esa es mi respuesta, padre. Hombre, normal que usted viviera con guerra porque el hijo del jefe indio tiene que vivirlo con guerra. Pues nada, padre, yo ya me marcho, me despido. Darle las gracias por estar con nosotros y por el apoyo y el ánimo que nos da. Y solamente decir dos cosas a los espectadores. Primero, bueno, que hay que saber latín y que hay que estudiar latín. Pero ya saben que si tienen unas chicas entre 12 y 24 años, que las manden a la congregación para que se formen. Y segundo, por favor, padre, no se marche usted a las ecuménicas, no se marche sin dar los datos pertinentes para que le puedan dar buenos donativos desde España, para que usted pueda hacer sus obras, sus construcciones y todas sus cosas. ¿De acuerdo? Y no dejes de visitar también el canal de las ecuménicas con todos los documentos y textos del padre Isidro. Muchas gracias, padre. Muchas gracias padre Francisco. Bueno, pues yo creo que a lo mejor, a ver, el padre Gabriel ha hablado antes, vamos a dar la palabra yo creo al padre Rodrigo. Padre Rodrigo, venga, si quieres hacer una pregunta, un comentario para que nos comente Monseñor. Buenas noches, Monseñor, es un auténtico placer tenerlo aquí con todos nosotros y por no ocupar más tiempo voy directamente al grano. Antes el padre Rabasi nos decía, y con razón, que especialmente entre el clero joven ya no hay tanto progresismo, generalmente ya más o menos visten de sacerdotes, aunque no sea con la sotana, al menos con el alzacuellos, y no son, digamos, voluntariamente heterodoxos. Pero también es verdad que cada vez se nota más que lo que decía usted, no tienen ideas en la cabeza y suelen predicar mucho, una homilía muy emotivista, pero que no ofrece certezas, que no enseña verdades, porque hay poco estudio quizá o poco convencimiento. Entonces, ¿cómo ve ese sistema muy pastoralista que se ha impuesto entre nosotros de agradar de los sacerdotes normalmente más jóvenes, pero que luego, digamos, no queda una certeza, una construcción real? Tenemos un profesor en el seminario muy gracioso que dice que los curitas jóvenes, lo dice así, son como las ardillas, que son muy simpáticos pero que no valen para nada. Y bueno, lo dice con guasa. Pero bueno, en parte algo tiene razón, quizá por esa falta de pondus, tanto a nivel puramente humano como también, evidentemente, a nivel formativo. Mire, padre, hablando de animales, alguien dijo que pues el modelo nuestro no es la ardilla. La paloma, por su limpieza, por su pureza, por su candidez. Y la serpiente, ese es el modelo que nos pone nuestro Señor Jesucristo. La víbora venenosa, sí señor. Eso debemos ser. ¿En cuanto a qué? A la sofrosine, que Aristóteles, o sea, la prudencia, pone como reina de todas las virtudes. Él no pone la caridad, pues era un pagano. Estamos 300 años más o menos antes de Cristo, ¿verdad? La prudencia, ¿qué es? El justo medio, evitar los extremos, la circunspección, el ver hacia atrás en la historia, para no cometer los mismos errores de los antiguos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es cierto lo que dice. Hay mucho, perdónenme, afeminación, afeminamiento. El hombre de hoy
no es hombre a carta cabal. En México tenemos 220 años de persecución religiosa y los verdaderos católicos sabemos que estamos bajo observación, estamos en peligro constantemente. ¿Por qué el gobierno mexicano ya dejó que los sacerdotes trajéramos sotana en la calle? Porque ninguno la trae. ¿Por qué dejó que las religiosas pudieran traer el hábito en la calle? Porque ninguna la trae. Ya ganaron la batalla. La iglesia ya no tiene fuerza social. ¿Dónde están las organizaciones católicas? ¿Murieron? No por suicidio, como las órdenes religiosas femeninas. No, esas sí se suicidaron, ¿verdad? Murieron aplastadas por otros católicos que se llamaron movimientos. Es una ola que pasa, sube y luego decae. Movimiento por un mundo mejor. En mi diócesis produjo 5 sacerdotes casados, infinitas religiosas que dejaron la vida religiosa. Movimiento de cursillos de cristiandad creado por un psicólogo que no era ni siquiera católico, ¿verdad? La Conferencia Episcopal Norteamericana puso muchas prohibiciones al inicio. Movimiento que creaba personas que salían llorando de un cursillo. ¡Cristo, Cristo, Cristo! Deseosos de ser mártir, todo lo que usted quiera. Desbarató la acción católica y decayó. Todavía persiste por allí, ¿verdad? Movimiento de encuentros matrimoniales. Un padre norteamericano, jesuita, ¿verdad? Todavía siguen. No digo que no hayan hecho bien, muchísimo bien, como los carismáticos también. Pero en una balanza, tal vez más mal que bien, no tanto por efectos de ellos, sino por lo colateral. Los efectos secundarios desbarataron todas las demás organizaciones religiosas. Movimiento de encuentros juveniles, movimiento, pero no hay organizaciones. ¿Qué es una organización? La Acción Católica de Pío XI, ¿qué era? Un organismo, una organización que tenía planeación, organigrama, ejecución, revisión o control. Tomado esto de las órdenes religiosas de la Iglesia Católica y de la Legión Romana. Vean ustedes cualquier manual de administración de empresas, de administración de personal, ya van a ver que no estoy mintiendo. Eso se acabó en el laicado. Y eso son cosas muy tristes. Y entonces el sacerdote, en medio de esa marasma, de esa cosa, sin armas, lo repito, para la lucha, pues apela a lo que es típico de lo feminoide, la terminación, pónganse ustedes, ¿verdad? Al afecto, a la emoción, que es la base del luteranismo, la base del protestantismo, ¿verdad? Y olvida el entendimiento. ¿Cuáles son las predicaciones? No nada más de los jóvenes sacerdotes, ¿verdad? De los arzobispos, obispos, cardenales. Yo no resisto, porque soy viejo, ¿verdad? No resisto, caigo en un sueño adictivo terrible, ¿verdad? En aquel chiste que se decía de un monseñor de México muy famoso, Monseñor Luis María Martínez, arzobispo primado de México de aquellos años 50, ¿verdad? Que estaba en una ceremonia y vino un gran predicador, un obispo predicador, ¿verdad? Y a un lado estaba un canónigo de aquellos hombres sabios, por concurso, por oposición, hombres que merecían ser canónigos, ¿no? Y se durmió en el sermón. Y un padre de un lado le dice: Monseñor, despierte al señor canónigo. Y dice: mire, él lo durmió, que él lo despierte, Y eso es, las homilías, pues entonces se va por lo afectivo, pero eso es animal, fíjese nomás. Ve Aristóteles, las pasiones, él habla muchísimo de eso, todas sus obras de Aristóteles. Es un grande hombre, mis respetos. Por algo su alumno fue Alejandro el Grande, ¿verdad? Bueno, entonces, contenido, substancia, doctrina. ¿Qué dice San Alfonso María de Ligorio? Sacerdote que va a confesar 1 hora debe estudiar 3 horas. ¿Qué dice Santa Teresa de Jesús? Vas a hacer la oración. Si vas sin un libro, estás tentando a Dios. Una doctora de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué leía? Sí, claro que leía. Entonces, falta lectura.
lectura en el comedor, en los seminarios, en desayuno, comida y cena, para formar gente culta. Lectura, que compren libros. Yo, siempre que voy a la casa de un sacerdote, ahora me tocó ir con el padre Recio, ahí sí me topé con algo duro, Nunca encuentro libros. Y con Recio sí encontré libros, no sé cuánto dinero haya gastado, pero vengan a mi casa para que vean, es la biblioteca más grande de la Baja California, Un tiempo le ganaba a todas las universidades. ¿Para quién? Pues para unas hermanitas de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Sí, tienen que tener libros. Sin dinero no se hace culto a una persona. No se forman. En este tiempo los santos, sin dinero, se ocupan libros. Y buenos libros, no basura. Entonces, ¿qué decir de estos jóvenes? A mí me agrada mucho que los jóvenes quieren. Pero mire, acabo de hablar con el Padre Superior General que se dignó visitarme. No sé, ahora soy meta de peregrinaciones. Ojalá fuera por mis virtudes. No, es porque tal vez digo tanta tontería y tanta cosa que quiere reírse un ratito. Vino a ver a mi obispo y una hora antes telefoné a la Madre Superiora. Madre, si podemos ir allá. Corren todas las monjitas a limpiar ahí el lugar, a hacer lumbre. Hacía mucho frío. A todas se arreglaron, se pusieron guapas, bonitas y hasta a mí me pusieron mis cositas, ¿verdad? Platicamos con el Padre General de la Fraternidad de San Pedro Apóstol, que están haciendo un bien enorme en la iglesia, ¿verdad? Aquí acabo de ver 3 hermanos de ellos, exmilitares, y estoy edificadísimo. Pero, ¿qué digo yo? Padre, por favor, es la edad que me da el privilegio de poder dar consejos, no pedidos, Forme un seminario menor, como manda el Concilio de Trento. A ver, padres, ¿cuál es la edad tridentina? Para la sirvienta de la iglesia, la tridentina significa que nomás le queden 3 dientes, o sea, debe ser vieja, dice Trento, ¿verdad? Para que no haya peligros para el sacerdote, sobre todo joven, la edad tridentina. Pero para los seminarios, ¿cuál es la edad tridentina para entrar al seminario? 12 años. ¿Cuál? La del niño Jesús cuando está en el templo. Audiente milos et interrogante meos. No estaba enseñando, no, eso. Él observó las leyes judías, todas, hasta el día de su muerte, ¿no? Fue un perfecto judío. Pero a los 12 ya entras al seminario para formar no solo tu mente, tu corazón en la piedad, en el amor intenso a la Virgen María, en la adquisición de todas las virtudes, en la disciplina, en la formación de tu carácter que domine tu temperamento, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es el consejo que le di al Padre Superior General. Y traía yo $300 que logré no dárselos a la Madre Superiora para la construcción. Se los di para que haga el seminario para niños de 12 años. Que en muchos países, como en Estados Unidos, reúnen 5 cualidades que me dijo un obispo auxiliar de Los Ángeles hace como 40 años, ¿no? No tienen papeles de migración, no, son ilegales. Segundo, no tienen estudios, no, necesitan hacer los estudios preuniversitarios, no tienen ni la primaria, pero tienen vocación, son llamados por Dios. Tercero, no tienen dinero. Cuarto, tienen a veces muchas carencias y hay que ayudarlos. La iglesia es mamá y la mamá da biberón, la lechita. Acabamos de oír el domingo, Quasimodo geniti infantes la concupiscite. Ese jorobado de Quasimodo me cae muy bien a mí. Hay que darle lechita desde niños y entonces ningún obispo quiere batallar con ese chiquillero, y conseguirles pues los estudios. Pero no, el Vaticano da un consejo, no es ley, Ojalá pudieran tener estudios que sean equiparables a los de afuera y reconocidos por los gobiernos. Ahora hay más facilidades, se pueden hacer por línea, se pueden hacer después, etcétera, ¿verdad? Pero no, se pone un pero. Ese fue lo primero que le dije al Padre Superior. Y lo segundo, no me les dé tantas vacaciones. Mandé un seminarista el año antepasado a los de la Fraternidad de San Pedro, un buen muchacho, ¿verdad? Y lo mandé en verano y en Navidad me llega 2 semanas de vacaciones. ¡Wow! Y en Semana Santa 2 semanas de vacaciones. ¡Ah! Y en verano 3 meses de vacaciones. ¡Oh! Entonces le dije, no,
Póngalos a estudiar, que sean lumbreras. ¿Cómo se llaman los obispos? Excelencias, eminencias, que sean, lo repito, sacerdotes en su materia, en la ciencia sagrada. Y eso es lo que se necesita en los seminarios. Pero no lo hacen, y son un problema. Y ahora ya están casi todos bajo los gobiernos de la tierra. Pues, ¿qué hay que hacer? Otro tipo de seminarios. El Concilio Vaticano II dice, hay otras formas alternas del seminario menor. Pues vamos haciéndolas. ¿Cuál es la forma alterna? La tradicional. Si la Basílica de Letrán se abre a los anglicanos, si oyeron las noticias, ¿verdad? Si las catedrales de España se abren a los musulmanes, pues mayor razón que la Iglesia tenga un campito para los seminaristas que quieran estudiar de verdad. Entonces, pues eso es un poquito mi lamento jeremiaico junto con el de usted, padre. ¿Qué hago con usted? Llorar juntos, ¿eh? Pero dice una canción mexicana, ya ni llorar es bueno. Eso ya, no hay que meter a que sus muertos entierren su muerte. Vamos haciendo algo nuevo. Odres nuevos para vino nuevo. Sí se puede. Rete que se puede. El día de hoy hay más medios, ¿eh? Esa es mi respuesta malévola, malvada, revolucionaria en un contexto contrarrevolucionario. Muchísimas gracias, padre. Vaya si se ve que ahora mismo hay más de 1000 personas que nos están viendo. Vaya si hay medios nuevos que nos permiten, como su canal, por ejemplo, de YouTube. Yo quería dar la referencia de la web de las ecuménicas de Guadalupe. Espero no equivocarme. Ahí te es esta. A ver. La dirección ecuménicasdeguadalupe.org. Y ahí tienen, pues como decía el padre Francisco Torres, pues los distintos sitios para hacer donaciones y un montón de documentos, aparte de los enlaces al canal de YouTube, a la Radio Católica, y aquí están los sermones y conferencias, pero un montón de documentos, como decía antes, incluso de autodefensa, ¿no? Cuando uno tiene que defenderse de algunos que hay, pues como nosotros llamamos funcionarios eclesiásticos, pues tal vez algunos sea por aquí, entre ellos este que se indica aquí, remedios conciliares y pontificios contra los abusos litúrgicos. Entonces recomendamos